Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Vida para ti. Bienvenidos a aquellos que por primera vez toman una de las clases del curso de Metanoia, confiando en que sea de mucha bendición e invitándoles a escuchar las que ya hemos estado compartiendo durante los pasados miércoles. Hoy, pues vamos a continuar con la ayuda del Señor y siempre explicándole, ¿verdad?, a los que están comenzando que estas clases tienen toda la intención de poder ayudarnos a caminar en esta nueva experiencia de vida que Cristo nos ofrece por medio de su sacrificio en la cruz. Y a medida que vamos conociendo las Escrituras, también vamos aprendiendo a identificar aquellas áreas en nuestra vida que por medio de la Santa Palabra vamos entendiendo que necesitamos que sean transformadas, que sean cambiadas, pues ese es el Evangelio de Jesús, esa oportunidad de cambio que Dios nos da por medio de la muerte y resurrección de nuestro Salvador. Entonces, en cada clase siempre yo les invito a que tomen ese tiempo, ¿verdad? No solamente esto es un asunto de obtener conocimiento, no, sino que este conocimiento nos lleve a una reflexión, nos invite a una meditación profunda, cómo estamos delante del Señor y esta palabra que ilumina algún aspecto en nuestra vida que necesita ser santificado, necesita ser sanado, transformado, eh, que podamos nosotros detenernos y trabajar ese proceso. Lo menos que queremos, y es mi intención, es que usted siga acumulando información miércoles tras miércoles. Es más, yo le invito a que si todavía está en un proceso con la clase del miércoles pasado, la ventaja que ahora pues tenemos es, y que tienen todos los estudiantes, es que como las estamos compartiendo en el canal, pues usted las puede escuchar en cualquier momento, no como cuando estábamos en el grupo, ¿verdad? Y pues la clase se daba y si usted no la tomó, pues la perdió porque no todas las compartíamos en el canal, pero ahora usted tiene la bendición de que las puede escuchar en su momento, en su espacio y a su paso. Eso es bien importante, al paso tuyo. Esto no es cuestión de acumular información, sino de aplicación, aplicación y aplicación. Y si estoy estancado en un área, en una de las clases, pues deténgase ahí y siga trabajando. Algunos me llaman, me comparten procesos, situaciones pues, que identificaron y pues las discutimos, las hablamos, yo les aconsejo y esa es la idea, eso es lo que yo pretendo en esta clase, con la ayuda del Señor. Así que no tenga prisa, no tenga prisa. Si no se siente listo para la de hoy, porque todavía está en un proceso de la clase anterior, amén, gloria a Dios por eso. Yo me gozo por eso. ¿Sí? Eso es lo importante. Y va a haber cosas que honestamente va a tener que mantenerla en oración y seguir, ¿verdad?, tomando las clases, pero usted la tiene ahí en agenda, en oración, ¿por qué? Porque hay aspectos en nuestra vida, especialmente lo que son procesos emocionales, que no se establecen muchas veces de un día para otro. No es como el asunto del pecado. El asunto del pecado es una cuestión de resolverlo hoy. ¿Me entendió? Porque la palabra es clara. En el pecado lo que tenemos es que dejar de practicarlo, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y se fue. O sea, eso usted no puede estar semanas y semanas pensándolo, dándole la vuelta, cómo lo hago, no. Tiene que venir una convicción inmediatamente de pecado, que lo estoy haciendo mal, esto no va conforme a la palabra de Dios, me arrepiento y me quito, punto. Eso no tiene otra forma de resolverse. Ahora, cuando estamos hablando de procesos emocionales, procesos de sanidad, de conflictos internos, muchas veces nos toma más tiempo, ¿verdad? Irlo superando y pues imagínese, tampoco es que usted se quede ahí y, y pase años y años, ¿no? ¿Por qué? Porque van a haber aspectos en nuestra vida
que son cambios en hábitos, maneras de pensar, maneras de sentir, maneras de actuar, que se van a ir transformando en la medida que yo me voy dando la experiencia. Entonces, cuando esto es un asunto, en este tema específicamente, usted lo que tiene es que tomar la información que la palabra dice que el que hacía esto ya no lo haga más, sino que haga lo otro. Cuando hablamos en Efesios, en la carta de Efesios, ¿verdad? En ese capítulo 6 que dice, el que robaba ya no robe más, sino que ahora trabaje. El que mentía ya no mienta más, sino que ahora hable verdad. ¿Okay? Estoy haciendo esta explicación antes de entrar a la clase de hoy porque es bien importante para mí tener esto claro siempre a los estudiantes y más a los nuevos. Entonces, ¿qué sucede? En estos procesos, pues por ejemplo, el que robaba ya no robe más, pues aquí hay un elemento de que, sino que trabaje, porque pues hay personas, ¿verdad?, que han cogido estilos de vida, lamentablemente, donde quieren vivir, pues, sin esforzarse, una vida ociosa y obteniendo el beneficio del esfuerzo del otro. Pues eso ahí hay pecado también. Hay pecado, hay que un arrepentimiento, porque la palabra nos invita y es un mandamiento a no robar. Pues entonces hay un proceso de arrepentimiento de pecado y por otro lado viene un cambio de estilo de vida, de malos hábitos que se obtuvieron. Ahora yo tengo que darme esa experiencia y eso pues el pecado en el momento me arrepiento y ahora voy a establecer un nuevo estilo de vida, una nueva manera de yo ganarme, como decimos por acá, la vida. Y ya no va a ser robando, obteniendo el beneficio que otro ha tenido con su esfuerzo. Entonces, trabajo lo que es el asunto de pecado, de robar, y por otro lado, ¿verdad?, que es con arrepentimiento, y ese arrepentimiento se va a manifestar como con un cambio en mi manera de vivir. Porque si realmente hay arrepentimiento, usted no va a seguir robando. O sea, usted no va a decir, ay, estoy mal. Sí, yo sé que esto está mal, la clase estuvo tremenda y sigo robando. Pues ahí no surtió ningún efecto. Es que yo tomo conciencia, esto está mal, la palabra de Dios dice que es pecado, me arrepiento y en ese arrepentimiento comienzo a hacer que un plan de vida nuevo con la ayuda del Señor. Y si usted ahí necesita consejería, pues entonces se le va guiando y todo eso para que usted se pueda dar la experiencia de tener un plan de vida con la ayuda de Dios, ir guiándolo a que pueda conseguir un trabajo, pueda conseguir una profesión académica, que se le haga viable, ¿verdad?, oportunidades de empleo, de cualquier manera que usted pueda visualizar cómo comenzar a generar un ingreso para usted sin tener que robar. Eso es bien importante y qué triste, ¿verdad?, que vemos hoy tantos y tantos jóvenes cómo quieren obtener las cosas materiales de manera fácil, robando el auto de alguna persona, robando, vemos ahora mucho también en las noticias, mujeres jóvenes robando maquillaje, robando ropa en las tiendas. Es impresionante, ¿verdad?, cómo se va deteriorando nuestra sociedad porque hemos cambiado los valores. Y ahora lo importante pareciera que es obtener cosas materiales, aunque sea de manera ilícita, porque como que nos han hecho creer que sin eso, pues no somos felices. Y entonces cuando vivamos a la palabra es totalmente lo contrario, que nos enseña Dios a vivir. Así que es bien importante el estudio de la palabra porque ella es nuestra guía y nos enseña la manera en que Dios quiere que nosotros nos comportamos. Entonces, cuando vemos eso, lo mismo dice con el que habla mentira, pues ahora hable verdad. Aquí hay un pecado, porque ahí dice, no mentirás. Pues me arrepiento de ese pecado, tomo conciencia de que eso está mal. ¿Y qué viene luego? El proceso de cambio. Pues obviamente lo estaba haciendo, es pecado. Ya eso lo tomé consciente, lo confieso. Pero ahora tiene que venir que un cambio, porque es en el cambio que se evidencia el arrepentimiento. Si no, usted se pasará toda la vida en un remorder de conciencia, lo estoy haciendo mal, sé que estoy mal y no sale de ahí y se queda como en ese bache, en esa condenación. Y eso no le permite permanecer en Dios. Recuerden siempre, aparte de llevarles en este acompañamiento de cómo disfrutar la nueva vida en Cristo,
es importante también el procurar permanecer en esa vida hasta lo último de nuestros días aquí en la tierra. Entonces, muy importante que nosotros erradiquemos cualquier conducta pecaminosa porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, es importante ese punto, que yo, pues, dice, no puedo mentir, me arrepiento. Pero para que usted mismo se convenza de que hay un arrepentimiento genuino, usted lo va a ver en que luego en su proceder, en su caminar. Y si en el momento del conocimiento que se le comparte dice, ay, la Biblia dice que no puedo mentir, tengo que hablar verdad, que mi sí sea sí y mi no sea no. Pues Señor, perdóname, porque yo estoy mintiendo, yo he mentido y usted se arrepiente y toma conciencia de eso en su vida. Luego va a venir en el día a día, en ese caminar diario, ¿verdad? Ya usted obtuvo la información de esa clase. Amén. Trabajó la parte pecaminosa y luego viene ahora la parte conductual, la parte experiencial, la que realmente va a evidenciar que usted internalizó ese conocimiento, que usted tuvo esa convicción de pecado. Es en el día a día, porque por los frutos es que conoceremos realmente lo que hay dentro. Entonces, cuando venga la situación nuevamente, que usted antes la manejaba con la mentira, que usted la manejaba con excusas y usted se buscaba la forma de librarse, sin hablar verdad, pues ahora en esa experiencia nueva que le va a tocar, ya con una conciencia espiritual renovada, ¿qué usted va a hacer? Si usted se arrepintió genuinamente, usted va a notar que tal vez comience un conflicto interno del miedo de aquí, de allá, porque esa parte pecaminosa estaba ahí, y si además de eso usted tenía mucha necesidad de aceptación, ese miedo a no ofender, bueno, todo eso que se levanta en ese escenario, usted ahí va a ¿qué? A luchar contra eso y a prevalecer en su decisión de no seguir mintiendo. Y ese día a día, y lo va a hacer con tal vez con tensión, con todo lo que se levanta en el proceso, y en la medida que usted se va dando la experiencia un día, otro día y ahí, y vaya que manejando la ansiedad, vaya manejando el miedo al rechazo, miedo a la reacción de la persona y todo eso, cuando usted vaya haciendo, como dice la Biblia, morir eso que se levanta en su interior, dándose la experiencia, si no se la da, jamás se va a establecer. Usted va a ir ganando confianza, usted va a ir ganando esa seguridad, va a ir perdiendo el miedo y se va a ir estableciendo esa nueva manera de vivir en ese aspecto de su vida. Eso es lo importante, porque muchos me preguntan, pastora, ¿pero y cómo es eso de que en Cristo somos una nueva persona? Eso no es mágico, mis amados. Cristo lo estableció en el mundo espiritual, lo alcanzó y lo adquirió para nosotros. Eso está ahí para todo aquel que crea. Y una vez yo lo creo, yo que me tomo la decisión conmigo misma de que quiero un cambio, una transformación. Y Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo que le rogó al Padre que enviara, nos asiste en nuestra debilidad, nos ayuda a salir de la condición en que estábamos sin Él y nos empodera con el poder del Espíritu Santo para vencer todo temor, toda debilidad, toda atadura, toda cautividad que nos impide ser diferentes en nuestra manera de vivir, de pensar, de sentir y de actuar. Esa es la belleza, esa es la grandeza del poder del Evangelio, ese poder que recibimos para ser hechos nuevos. Qué lindo. Entonces, por eso es que les digo que van a haber aspectos en nuestra vida que van a tomar más tiempo porque se van a ir estableciendo en la medida que yo me voy a ir dando la experiencia, y puedes que descubras que en ese mismo tema se te haga más fácil en unos escenarios y en otros menos fácil, pero tú vas a ir caminando por encima, aunque no lo hayas hecho tan bien, aunque tal vez comenzaste hablando la media verdad, qué sé yo, tú sigues ahí, porque cada uno tiene su conflicto, pero tú estás determinado hasta que se establece totalmente. Tú sigues orando, Señor,
Señor, ayúdame a vencer el miedo. Mira que me veo tentado a seguir mintiendo. Mira que me da miedo. Yo le veo el gesto a la persona, veo el ceño fruncido y eso a mí me da una ansiedad. Y yo lo que entonces, para que no se enoje, yo termino diciéndole otra vez otra mentira. Pero Señor, yo no quiero. Y usted sigue ahí hasta que se establece en el nombre de Jesús. Porque es una cuestión de la intención del corazón. Y Dios lo que pesa es la intención del corazón. Y cuando hay un corazón dispuesto, aunque no esté totalmente uno transformado en esa área, hay un deseo, hay una disposición, hay una debilidad, pero hay una disposición y ahí envía Dios su poder transformador y yo te aseguro que tú vas a poder vencer ese temor porque tienes un corazón dispuesto para con Dios. Y yo no quiero eso más. Y eso te va a ayudar a tú ir avanzando y vas a ser una persona diferente en Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque antes yo temblaba, la inseguridad, el susto y todo eso. Y tú vas a ir notando que eso va a ir menguando. Se va a ir quitando hasta que eso ya no forme parte de la nueva persona en Cristo. Qué lindo es todo esto. Entonces, tú vas a ir en esa agenda de oración continua, porque todo el tiempo vamos a tener agendas de oración. Pero lo que no debe pasar es seguir obteniendo conocimiento y no trabajar nada en oración. No me importa cambiar en esto, sé que ella dice la verdad, pero no me interesa. Entonces no va a haber un cambio. Entonces estarías perdiendo el tiempo, mi amor. Y la idea es que aproveches el tiempo en cada clase y la hagas tu agenda de oración y estés ahí continuamente pidiéndole a Dios que te siga transformando en un día a día, en un día a día. No todo lo vas a alcanzar en un día. Mira, nos vamos a morir y no vamos a llegar a esa perfección, pero cada día el deseo nuestro es seguir siendo transformados, ir superando cada aspecto de nuestra vida. Pero recuerda siempre, lo que es pecado tiene que ser erradicado de inmediato, porque si hay algo que nos puede alejar de Dios es el pecado. No pasa lo mismo con procesos emocionales internos y conflictos, porque esos nos acercan a Dios. ¿Qué cosa? Sí, porque como es una debilidad, yo necesito del poder de Dios. Y tengo que acercarme todo el tiempo al Señor. Señor, ayúdame. Tengo que hablar, tengo que decir esto y no me atrevo. Entonces usted está todo el tiempo en esa conciencia de debilidad, de necesidad, de fragilidad. Y eso siempre te va a llevar a permanecer adherido a su manto poderoso para que de ese manto emane el poder que tú necesitas para ser transformado en esa área, para ser asistido en esa debilidad. ¿Viste la diferencia? Eso es lo que es más lindo en el Señor. Entonces, aclarando eso, para que tengas bien presente cómo tú vas en estas clases, cómo vas marcando el paso en esto y seas honesto contigo para que puedas ir avanzando. Entonces, hoy vamos a seguir dando continuidad y tiene mucho que ver con la introducción, porque seguimos evaluando nuestra condición interna. Y dicen Proverbios que en Proverbios 4, vamos a Proverbios 4, aquí, 4, 4:23, Proverbios 4:23. Dice, sobre todas las cosas, cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. En Reina Valera dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Así que corazón, mente, guarda relación, alma, porque en el alma
es donde toma lugar, toma asiento que la mente, los pensamientos, los deseos, la voluntad. Así que es importante, aquí dice, la invitación es a guardar, a cuidar. ¿Y cuántas cosas nosotros nos esmeramos por cuidar? ¿Cuánto esfuerzo le ponemos a eso? Sin embargo, la palabra del Señor nos invita a enfocarnos en lo que es más importante, prestarle atención y dedicación, cuidarlo, cuidar ese corazón, porque nuestro corazón, nuestra mente se carga, se contamina con las experiencias, con las situaciones que nos llegan. Hay veces que uno está tranquilo, en paz, en comunión con Dios y todo, y llega un evento, una situación a tu vida que despierta todo un proceso interno y puede que termines el día cargado, puede que termines el día enojado, frustrado, lleno de dolor, por la situación que sea. Entonces, dice la Escritura que lo debo cuidar. ¿Cómo yo cuido ese corazón? Lo tengo que velar, que no se cargue. Sí, amado, porque es que esas son las pequeñas cosas que nos van alejando de la presencia de Dios, que van apagando el gozo de nuestro Señor, que van apagando esa esperanza que tenemos en Cristo. Permitimos que esas cosas vayan tomando lugar en el corazón y no las trabajamos. Es como que usted en su casa, yo me imagino que no va a esperar que el piso se siga ensuciando, 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 va a llegar un punto en que usted no lo va a soportar y tiene que ir y pasar el mapo. Si cae basura y basura y basura, va a llegar un momento en que usted ¿qué? Tiene que quitarla. Ya sea que usted acumule 2 días, 3 días, pero llega un momento en que usted no soporte ese piso. Se pone áspero. Y así con muchas cosas en nuestra vida. Procuramos tenerlas limpias si usted está sano mentalmente, si hay una sanidad mental, porque cuando no hay sanidad mental y trasciende al mundo espiritual, si hay algo que le gusta a los demonios es vivir en la oscuridad, en el reguero, en la suciedad. Eso evidencia mucho la condición mental y espiritual de un ser humano. Sí, los espíritus inmundos les gusta eso. Recordamos al endemoniado. ¿Dónde estaba? En los sepulcros. ¿Cómo estaba? Todo desaliñado, desarreglado. Esa es la condición en la que los espíritus inmundos se apoderan de un corazón, de un alma, y la llevan a vivir en oscuridad, en tiniebla, en aislamiento, en regueros que usted dice, Dios mío, ¿cómo esa persona puede vivir ahí? Porque el sinónimo de pobreza no tiene nada que ver con la suciedad. La pobreza como tal no tiene nada que ver con la condición en la que él se vive. Usted puede ser pobre y vivir en un lugar limpio. Usted puede tener recursos escasos, pero tener un lugar habitable por más y más humilde que pueda ser. Si usted tiene una sanidad mental, usted tiene una claridad espiritual, usted no va a soportar la suciedad, el desorden, porque el reino de Dios es un reino de orden. Es un reino de orden, como yo comparto en Génesis, en el capítulo 1, que dice que el mundo estaba todo desordenado. Estaba todo desordenado. Y descendió el Espíritu Santo enviado por Dios y comenzó a poner orden y separó las tinieblas de la luz. Puso un límite entre el mar y la tierra. Los animales que pertenecían al mar estaban en el mar. Los que volaban, o sea, todo tenía un orden.
Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida y en la mía, en tu mente y en mi mente, en tu corazón y mi corazón. Comienza a establecer un orden mental, emocional, conductual. ¿Sí? Por eso cuando caemos en estados depresivos, viene todo un descuido de higiene. Porque uno de los síntomas de la depresión, precisamente en ese cansancio, usted ni se baña, porque no está bien emocionalmente, su corazón no está bien. Y por ahí sigue con la casa. Y cuando viene a ver, cae en tinieblas y necesita que Dios lo saque de esa prisión de oscuridad en la que se ha caído. Entonces, es importante que nosotros mantengamos una actitud vigilante con la condición de nuestro corazón, porque ahí se acumulan muchas emociones en nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, mi amor. Y así como tú velas que miras para afuera y dices, estas ventanas ya están de lavar, nosotras las amas de casa muchas veces, ¿verdad? Y dice, esto está que hay que limpiarlo porque ya no se ve para afuera. Esa es la expresión nuestra. Tenemos una idea ya cuando ya no aguantan más, dice, ya aquí no se ve para afuera, hay que limpiar. Y así hacemos con cada aspecto en nuestra vida, ¿verdad? Con la ropa de cama, nos gusta que esté bien olorosita, que todo se vea bien puesto. Y eso es parte, escúcheme, eso es parte de la nueva persona en Cristo. Usted sin Cristo tal vez vive en total desorden, no le importa, es más, ni lo nota ni se da cuenta de la condición en la que está. Pero cuando uno pasa de las tinieblas a la luz, uno se disfruta el orden, la limpieza, sin entrar en trastornos obsesivos compulsivos, ¿me entiende? Porque ya eso es otro tema. Pero dentro de una normalidad, eso es parte de nuestra sanidad mental y espiritual, parte de la nueva vida en Cristo. Guardar nuestro corazón para que, dice, Él es la fuente de la vida. Él es el que evidencia en la totalidad cómo estamos internamente, pues de la abundancia de ese corazón estaremos hablando y actuando. En otras palabras, dependiendo de la condición en la que yo me encuentre mental interna, así va a ser lo que salga de esa fuente, como dice Santiago, porque de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Algo está sucediendo allá adentro, algo está contaminando eso que está saliendo. Hay algo adentro que contamina la palabra que sale. Hay amargura, hay dolor, hay desilusión, hay desesperanza. Y cuando usted habla, cuando esa palabra sale, ya viene contaminada. Por eso es que es tan importante que velemos y en oración trabajemos con toda esa situación. ¿Por qué es tan medular nosotros enfocarnos en estos aspectos que les estoy hablando? Cuando, si me acompañan en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, tenemos la experiencia, el relato de Simón el Mago. Simón el Mago relata la palabra que era un hombre que se dedicaba a la magia, se dedicaba a practicar esas artes ocultas. Y entonces la palabra relata que este hombre un día vio a Felipe, uno de los servidores de Dios, que estaba expulsando espíritus inmundos
en las personas. Y Simón llevaba tiempo en Samaria ejerciendo la magia y también dejaba a la gente muy impresionada y decía que él era muy poderoso. Escuche bien la condición de Simón. Él se hacía pasar por un hombre muy importante. La gente quedaba admirada con su magia y muchos le prestaban atención, desde los niños, y se hacía pasar por un poderoso. De hecho, la gente se creía que era el gran poder de Dios. Así que Simón estaba en esa ciudad, llevaba mucho tiempo y los tenía encantados por su magia, fascinados. Sin embargo, cuando creyeron la predicación de Felipe, comenzaron ¿qué? A abandonar, a dejar de buscar ese poder que al fin y al cabo no era el poder de Dios. Así que aquí hay algo muy importante. Cuando usted viene a Cristo, usted debe abandonar toda práctica oculta, brujería, hechicería, magia, cartas, lecturas de mano. Mire, hermano, y escúcheme bien, uno que lleva muchos años en la consejería pastoral, cuán común es esto, por lo menos en el sector nuestro. Muchas personas que se han dado experiencias con este mundo del ocultismo y de alguna manera les alcanza en su vida espiritual. Cuando usted viene a Cristo, yo le invito que parte de su oración y su confesión es arrepentimiento por haber entrado en ese mundo de oscuridad, pedirle que la sangre de Jesús lo limpie, lo perdone, en el bendito nombre de Jesús. Haga esa oración y cancele, confiese cada una de las experiencias que se haya dado. Ya sea que, porque a veces usted dice, no, pero es que a veces yo entrevisto y dice, no, pero es que eso fue por vacilar. Mire, el diablo no coge nada por vacilar, mi amado. Nada. Yo siempre digo con el tema del ocultismo y de Satanás, ignorarlo es un error y buscarlo y curiosear es otro. Con saber que existe es suficiente. Entonces, si usted se ha dado ese tipo de experiencias, a veces personas no confiesan e ignoran que hay áreas en su vida que están siendo alcanzadas por experiencias pasadas que abrieron puertas en el mundo espiritual. Y recuerdo, nunca me olvido, y lo traigo a colación, ¿verdad? Dios sabrá si hay alguna necesidad en medio nuestro, pero yo recuerdo cuando yo comencé a hacer la práctica en consejería, en la maestría como consejera profesional, y escogí hacerla en la iglesia, la práctica. Entonces, recuerdo una joven muy bonita a ella que llegó, y yo creo que era mi primera experiencia en estos asuntos, ¿verdad? Y gracias al Señor que siempre nos acompaña. Y ella me llevó a la oficina, me acuerdo, y ella tenía un trastorno de esquizofrenia. Una joven muy bonita, universitaria, pero que con su condición no podía ni estudiar ni trabajar. Bueno, la tenían prácticamente desahuciada. Entonces, imagínese yo empezando en la consejería profesional, yo, Señor, y este caso, ayúdame. Entonces, mientras yo la escuchaba, yo nunca me olvido, ¿verdad? La belleza del Espíritu Santo, que Él nos asiste en nuestra debilidad y nuestra incapacidad. Y yo nunca me olvido que el Espíritu Santo me guiaba a que le preguntara si en algún momento ella tuvo alguna experiencia donde accesara al ocultismo, alguna experiencia que ella recordara. Y mire,
qué tremendo. Y yo mientras la escuchaba hablando, porque era una persona pues que comenzaba un tema ahora y después otro, bueno, totalmente desajustada mentalmente. Yo, Señor, dame sabiduría de lo alto. Y recuerdo que mientras ella hablaba, nunca me olvido que yo veía en el medio un círculo con fuego. Nunca me olvido de eso. Y escuchaba al Espíritu Santo en mi mente, en mi interior, diciéndome, pregúntale si ella ha estado expuesta a algo de brujería. Y yo me quedé, imagínese, mi experiencia. Y yo, Padre, y yo le hago la pregunta, y yo le escuché, y después cuando yo le hice la pregunta a esta joven, cayó tendida en el piso. Yo, imagínese, yo quedé totalmente impresionada, pero obviamente en control total de la situación. Y, y ella empezó a llorar, a llorar. Y yo, Padre, y el Espíritu Santo guiándome. Entonces yo la llevé a que me confesara, que me compartiera. Y ella ahí mismo recordó y rompió a llorar, a llorar, a llorar. Y ella me dijo, yo recuerdo en la high, como dicen los jóvenes, cuando yo estaba en la high, yo me fui al baño, yo me corté las venas, yo hice un pacto de sangre con el diablo. Yo le entregué el alma al diablo. Bendito Dios. Yo dije, Padre, ella se hizo un corte en la mano, hizo un pacto, unió las manos. Y yo dije, Señor, ¿qué es esto? Imagínense, yo quedé. Yo dije, Padre, yo le dije, ¿tú quieres cancelar ese pacto hoy? ¿Quieres entregarle tu alma a Jesucristo? Porque es algo voluntario. Y ella rompió a llorar, a llorar. Me dijo que sí. Y yo la dirigí en la oración. Y cancelamos hoy ese pacto de sangre sobre tu vida. Y hoy tú pasas a ser hija de Dios. Amados, pasó el tiempo, yo no volví a ver la joven. No volvió a la oficina. Yo dije, bueno, Señor, tú sabrás. Con el tiempo, recibí una carta de ella, con el tiempo, escribiéndome, dándome la gracia, que después de ese día, ella comenzó a ser otra persona, que estaba trabajando, estaba estudiando en su sano juicio. Yo dije, Padre, esto lo hiciste tú. Nunca me olvido de esa primera persona que yo atendí en mi consejería, en mi práctica. Es como si eso hubiese marcado el llamado que Dios me hacía. Y de ahí en adelante, ¿a cuántas he atendido? Qué belleza, hermano. En Cristo hay esperanza. Así que si alguno de mis estudiantes, ahora mismo, el Espíritu Santo le está trayendo algún recuerdo, porque Él conoce, yo no sé. Es más, yo no sé ni quién me está escuchando ahora. Podré tener una idea de los más cercanos que siempre me siguen, pero no sé a quién el Señor en esta hora esté tocando, esté inquietando, esté revelándole y dándole entendimiento de alguna experiencia pasada que le esté alcanzando hoy en su vida espiritual. De la misma manera que libertó a aquella joven y ella recibió sano juicio y fue una experiencia como el Gadareno, que Jesucristo lo libertó y dice que luego él estaba arregladito y en sano juicio con Jesús. Esa experiencia es real, es posible. Así que si alguna vida estuvo expuesta en el pasado y aún está, hay esperanza, hay esperanza.
porque muchos se creían que aquel era el gran poder de Dios, pero no era el gran poder de Dios. Este Simón era un falso maestro, era un impostor y había engañado a muchos y estaban encantados porque Satanás tiene la capacidad de engañar y fascinar, como le decía Pablo a los Gálatas. Pero Gálatas, ¿quién los ha fascinado? ¿Qué les ha pasado? Sí, él tiene el poder de hacerlo. Y si el Espíritu Santo te está trayendo a la memoria algún recuerdo, alguna experiencia que te diste, tómate luego el espacio, confiésala delante de Dios Todopoderoso. Arrepiéntete. Y la sangre de Cristo te limpiará de todo pecado y te libertará en cualquier área que te haya alcanzado. Que así sea en el nombre de Jesús. Y dice la Escritura que este Simón quedó tan maravillado también por la prédica de Felipe y por el poder que se manifestaba, que dice que creyó en ese poder de Felipe y se bautizó también. Y jamás se apartó de Felipe, ahí seguía con él sorprendido, viendo cómo Dios usaba a Felipe con poder. Y entonces luego llegaron los apóstoles Pedro y Juan, que confirmaban siempre la obra que los demás servidores y discípulos seguían haciendo, y ellos siempre se aseguraban, luego iban para ver el progreso. Y dice la Escritura que cuando Simón vio que ellos oraban y que por la imposición de manos se recibía el Espíritu Santo, pues lo dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria habían aceptado la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, y cuando llegaron oraron para que ellos recibieran el Espíritu Santo, los recién convertidos, ¿verdad? Y cuando Simón vio la manifestación del bautismo del Espíritu Santo en las vidas, se les acercó y les dijo: denme ese poder para que cuando yo ponga las manos también reciban al Espíritu Santo. Fíjese que parecía una intención bonita, parecía un deseo genuino, y venía de Simón, el que estaba sirviéndole a Dios con Felipe, había sido bautizado. Sin embargo, Pedro, que tenía una intuición espiritual, tenía un discernimiento, un don maravilloso de parte de Dios, se enojó, se indignó y le dice: púdrete con tu dinero. ¿Cómo te atreves a pensar que puedes comprar el don de Dios? Tú no tienes parte en esta herencia de Cristo. Este poder no es para ti, porque Dios sabe que tus intenciones no son buenas. Escúcheme bien, que estaba hablándole al principio la importancia de nosotros guardar nuestro corazón. Del corazón mana la vida. Y en Cristo, qué importante es las intenciones de nuestro corazón. Dios las conoce. Y pareciera que lo que él deseaba era bueno, pero la intención era incorrecta. Y lo invita y le dice: cambia tu manera de pensar. Sobre toda cosa guardada, cuida tu mente, amado, para que puedas cambiar tu manera de vivir. Dice: pues aún estás lleno de maldad. Bendito Dios. Simón había creído, se había bautizado, servía junto con Felipe, pero su pasada manera de vivir no había cambiado. Su corazón no había sido
cambiado, purificado, santificado. Le dice, veo que aún estás lleno de maldad. Pídele al Señor que te perdone por estas malas intenciones, porque tienes una raíz de amargura y estás atado en tu iniquidad. Escúcheme, le dice, estás atado. En Hechos, en el capítulo 8, en lenguaje actual dice, no tienes buenas intenciones. Claramente veo que tienes envidia. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que dejar de hacer lo malo, Simón. Para poder permanecer en Dios hay que dejar de hacer lo malo. ¿Quieres permanecer en el camino? ¿Quieres permanecer junto a Él? ¿Quieres estar con Él por toda la eternidad? Tienes que dejar de hacer lo malo. Le dijo, claramente veo que tienes envidia. Aún estás lleno de maldad. Aunque hayas sido bautizado, aunque sirvas al Señor, estás lleno de maldad todavía. Tienes que chequear ese corazón. ¿En qué condición está? Porque Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser engañado. Cuán importante es la honestidad que siempre se le enseño y la verdad de lo que hay dentro. Podremos engañar, mire, engañó a Felipe. Felipe se creía que se había convertido. Felipe lo dejó servir junto a él. Pero ¿quién podrá engañar a Dios? Y al fin y al cabo vivimos para Dios. Yo podré engañar a muchos, pero el primero que se engaña es uno mismo. Tienes que dejar de hacer lo malo. ¿Por qué es tan importante dejar de hacer lo malo? Mire, cuando recordamos la historia de Faraón, Faraón se resistió a hacer lo que Dios le dijo, a hacer lo correcto. Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, no lo voy a dejar ir. Dios le dio una oportunidad, 2 oportunidades, 3 oportunidades. Como en la séptima, dice la Escritura, que el corazón de Faraón se endureció de tal manera que no hubo nada que hacer con él. Dice que, y Dios endureció el corazón del Faraón. Pero realmente Dios le dio oportunidad al Faraón. Él mismo, en su libre elección de obedecer o no obedecer, él mismo provocó esa dureza en su corazón. Dios le dio la oportunidad. Vemos a Judas. Cristo lo amó hasta el último momento. Y él mismo escogió porque siguió haciendo lo malo. Mire que Jesús le dio oportunidades. Mira que Jesús. Entonces, al final, cada uno decidirá su final. Fíjese que aquí Pedro le dice lo que tiene que hacer. Cuando se llega a esta condición, escúcheme, el único remedio es el arrepentimiento. Pídele al Señor que te perdone por estas malas intenciones. Arrepentimiento. Aquí no hay ministración de liberación, no.
Esta no es la condición del endemoniado. No, 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 no. ¿Sabe por qué? El endemoniado estaba cautivo. Lo conocemos el endemoniado de Gadara, pero tiene otro nombre la ciudad. Ahora no me acuerdo bien, pero el punto es que este endemoniado no tenía conocimiento, estaba cautivo. El diablo lo tenía atado. Necesitaba ese libertador. Y vino Cristo y le ministró liberación. Lo desató. A eso vino Cristo. A libertar al cautivo, al que está atado. Pero dentro del contexto que estamos estudiando hoy, la condición de esta vida, él había oído del evangelio, había sido bautizado, estaba sirviendo. ¿Van viendo la diferencia? Una cosa es cuando usted tiene conocimiento y peca deliberadamente. Y otra cosa es que usted en ignorancia no sabe y cae en actividad, cae en esa atadura, viene el libertador. Y va a ser libre. ¿Cuánto Cristo libertó del poder del diablo? A muchos endemoniados. Ahora, cuando yo deliberadamente, conscientemente sé que estoy haciendo algo que a Dios no le agrada, que Dios me está llamando al arrepentimiento y yo sigo que indiferente y sigo practicando y practicando y practicando, yo me voy a ir endureciendo y termino en atadura, en cautividad. ¿Quién me ató? ¿Quién me ató? Satanás. Satanás. Porque el que practica el pecado es esclavo de Satanás. Y sí que necesita un libertador, sí, claro que sí. Pero esa liberación en esta condición se da por medio del arrepentimiento de corazón. Entonces viene el libertador y te saca de esa prisión. Pero se requiere una actitud de humillación y de purificación del alma. ¿Por qué? Porque aquí Simón, escuche bien, estaba lleno de envidia, de maldad, quería ese poder. Ay, hermano, ¿a quién se le parece ese? ¿Quién se comportó así, Lucifer? Envidioso, quería el poder de Dios, quería sobresalir más que Dios. Esa conducta es infernal y hay que voluntariamente decidir sacarla de la vida y no querer vivir ni actuar como el enemigo de nuestras almas. Es una decisión voluntaria. Entonces, mire Simón lo que Simón quería. Pedro le dice, pídele a Dios que te perdone. O sea, arregle ese asunto con Dios. Y Simón le dice, por favor, ora por mí. Hermano, eso no funciona así cuando caemos en esta condición. Queremos llegar al altar y que el pastor o la pastora nos ministre liberación y nos saque ese demonio que se nos ha metido. No, mi amor, eso no sucede así. Eso no funciona así. Pídele al Señor en humillación. Porque, hermano, eso es bien fácil. Ora tú por mí. Hermano, no, Dios está esperando una humillación, un quebrantamiento para ver si realmente hay arrepentimiento. Pídele al Señor, ora por mí.
para que yo no termine como dices que estoy. Habría que ver realmente lo que él temía. ¿Dónde terminaría? O si temía realmente que estaba ofendiendo a Dios con su conducta. Van viendo, hermanos, lo importante que es examinar la condición en la que está nuestro corazón. Porque de él va a depender que permanezcamos en el Señor. Judas no hubo manera. Él escogió su final. Faraón, al fin y al cabo, tuvo un momentito ahí que yo entiendo que fue la mano de Dios para sacar a su pueblo, pero luego cayó en la misma condición. Hubo un momento ahí de fragilidad por causa de la pérdida de su hijo y en su dolor, pero luego volvió otra vez a lo que era antes. Y de Simón, según la tradición, dicen que se convirtió en un falso maestro muy peligroso en las artes. Y otros dicen que se arrepintió. Al fin y al cabo, no se sabe con certeza en qué terminó Simón. Permita el Señor y ese no sea el final de muchas almas que en esta hora me estén escuchando, sino por el contrario, aprovechen esta oportunidad de cambio para su vida y obedezcan lo que le dijo Pedro a Simón. Pídele al Señor que te perdone por las malas intenciones que hay en tu corazón. Sé honesto con lo que hay en tu corazón. Resuelve ese asunto con Dios y recibirás perdón de Dios para tu alma y recibirás paz para tu mente. Bendito Dios. Una vez más, yo espero de corazón que esta palabra sea de bendición, de claridad para tu vida, que haya ministrado a tu necesidad y como siempre te ayude a seguir avanzando en tu crecimiento espiritual de tal manera que puedas permanecer en este camino en el bendito nombre de Jesús. Que así sea. Dios te bendiga. Nos vemos en un sentido, ¿verdad? Pero nos encontraremos. Yo los veo en mi espíritu mientras ministro la palabra. Lo siento. Por eso la tendencia a decir nos vemos, pero en realidad nos encontraremos a través del canal el próximo miércoles, si Dios lo permite. Y recuerden, hoy es el día que hizo el Señor para bendecir una vez más tu vida. Que así sea. Dios me los bendiga y un abrazo.